Seguimos entonces hablando sobre los tipos de acentos y para continuar, ya vimos ahorita el acento prosódico, vamos a ver el siguiente tipo de acento que es el acento ortográfico. El acento ortográfico, a diferencia del prosódico, que no tiene una representación gráfica, este sí es al que se refiere como y se le conoce como una tilde, de tal manera que los términos tilde y acento ortográfico pueden ser considerados sinónimos. Entonces el acento ortográfico es aquel acento que sí se escribe, es esa rayita que vemos arriba de las palabras, pues obviamente fácilmente identificar cuál es la sílaba tónica de esa palabra, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos para que a ustedes les quede claro, ¿ok? Primer ejemplo, México. En la palabra México, ¿en dónde se encuentra el acento? En la sílaba me. México. México. Ahí es donde recae la fuerza y por lo tanto podemos ver el acento ahí escrito. El acento ortográfico entonces va a ser el acento que sí se escribe. Prosódico se pronuncia, ortográfico se escribe. Siguiente palabra, calificación. Calificación. ¿Dónde recae la fuerza? En on. Calificación. ¿Ok? Muy bien. Siguiente palabra, árbol. 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 ¿En dónde recae la fuerza? ¿En qué sílaba? En la sílaba ar. Ahí es donde lleva su acento. Avión. Avión. En la sílaba on. Muy bien. Entonces, ese es el acento ortográfico. Siguiente tipo de acento es el acento diacrítico. El acento diacrítico es aquel al que se refiere cuando se escribe una tilde con la intención de diferenciar palabras homófonas. Es decir, aquellas palabras que de no ser por el acento diacrítico se escribirían exactamente igual. Ojo, acento diacrítico es el que se utiliza para distinguir una palabra de otra. Por ejemplo, cártel y cartel. Cuando tú pones cártel, cártel se refiere a un grupo organizado de personas y cartel se refiere a un anuncio, ¿ok? Cuando tú escribes esta y esta puede ser, cuando se refiere a un objeto, este control y está del verbo estar, ¿ok? De encontrarse situado en algún lugar. También el acento diacrítico pues nos permite esas diferencias de palabras que a veces nos cuesta muchísimo trabajo distinguir y no sabemos cómo poderle hacer para generar esa distinción. Ahora, dentro del acento diacrítico, en general también podemos ubicar ahí a los monosílabos. Los monosílabos generalmente son los que no se acentúan, por ejemplo, sí, no, etcétera, no, de, el, para, etcétera. Los monosílabos que son una sola sílaba, que no son como para, sino de una sola sílaba, generalmente no se acentúan, a salvo que se tenga, por ejemplo, tenemos la palabra, el monosílabo de, la preposición de, con de del verbo dar. De en preposición cuando estamos diciendo de parte de tal persona y cuando decimos del verbo dar, de una cantidad de dinero, el de dar lleva acento diacrítico. También lo dije ahorita, el de artículo, el de pronombre, el de artículo, el camino, el de pronombre, él, mi amigo, ¿ok? A eso se refiere. También la palabra más, cuando la utilizamos como conjunción, más se refiere a a una cantidad, y cuando se refiere de más, de adverbio, cuando estamos hablando de la conjunción más, cuando tiene que ver con algo de sin embargo, etcétera, etcétera, y más de adverbio de cantidad, y el mi de propiedad en adjetivo y el mi de pronombre, ¿ok? Y así sucesivamente. Hay muchas palabras que son homónimas, como el pronombre te, de te regalo, con el de té de bebida, con acento, se refiere al té de bebida, al té que hacemos una infusión. Tú, de adjetivo,
esta es tu casa. El acento sería en pronombre, que sería tú eres mi hermano, ¿ok? No sé si se alcanza a entender esa distinción, pero ese sería entonces el acento diacrítico. Tenemos otras palabras que también utilizan un acento diacrítico y que nos marca que su acento hace que sean distintas, aún, solo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos algunos errores también que nos producen como cierta inseguridad para escribir estas palabras y para usarlas. Por ejemplo, cuando estamos utilizando el monosílabo fue, pasado, fue, no lleva acento, dio, no lleva acento, vio, tampoco lleva acento. ¿Ok? Esas serían las excepciones de los errores, frecuentes que se cometen en los monosílabos. Fue, dio y vio no llevan acento. ¿Sale? Entonces, seguimos con el siguiente tipo de acento, que es el acento enfático. El acento enfático se utiliza cuando se quiere dar una mayor intensidad a la pronunciación de ciertas palabras, como pronombres, adjetivos interrogativos y exclamaciones. Por ejemplo, tenemos el adjetivo interrogativo que. Si ponemos el que sin acento y tenemos el que con acento, cambia totalmente la intención de lo que se quiere decir, y entonces el acento enfático nos permite, valga la redundancia, ese énfasis, esa intensidad a ciertas palabras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces ahí serían las diferencias. En el siguiente video vamos a terminar de ver los tipos de acentos y vamos a hablar sobre la sílaba tónica y la sílaba átona.